Hoy nos toca este tema. La iglesia debe ser celestial en su ciudadanía. ¡Wow! ¡Qué título!, ¿no? Celestial. Celestial en su ciudadanía. Hay dos cosas acá. Primero tenemos que ser ciudadanos. ¿Y somos qué? Ciudadanos celestiales. Ese es el título. Y... a ver. Qué grande. Funciona. Yo le puse, lo cambié un poco el título, perdón Lili, igual me va a perdonar, Ciudadanos del Reino de los Cielos. Así como podemos decir soy ciudadano argentino, que ahora nos enorgullece porque tenemos a Messi, bueno, tantas cosas, el asado, las empanadas y toda esa historia. Los cristianos podemos decir que somos ciudadanos del Reino de los Cielos. ¿Qué significa todo esto? ¿No? Primero quiero contarles algo, hablarles de alguien que me fascina porque cada vez que vengo lo menciono y que es Martin Luther King. Martin Luther King fue un pastor bautista estadounidense que nació por allá por 1929 en los estados del sur, en el estado de Georgia, ¿no? Y fue hijo también de Martin Luther King. Él era Martin Luther King Jr. Él también, su padre era pastor bautista, se había casado era pastor bautista y su esposa era la organista de la iglesia, la tecladista diríamos hoy. Él vivió con sus tíos y bueno, siempre se crió dentro de ese ambiente cristiano. Fue un niño muy inteligente, muy vivaz. Cuando era niño, dice que contó él una anécdota en donde sus amigos blancos, de tez blanca vamos a decir, le dijeron, mira, ya no podemos jugar más con vos, Martín, porque sos negro y nuestros padres no nos dejan jugar contigo. Y esa fue la primera sorpresa quizás que se llevó Martin Luther, porque no sabía lo que había sucedido o por qué estaba sucediendo eso, aunque después sí se percató. Entonces, él se llamaba Martin, creo que eran Martin Michael, algo así, el nombre. Con su familia fueron a Europa y visitaron Alemania y allí, admirados obviamente por Lutero, entonces se cambiaron los dos su nombre y se pusieron el segundo nombre Martin Luther, por Lutero, en honor y para honrar a Lutero, el reformador, ¿no? El que pegó las 95 tesis allí en la iglesia. A los 15 años aproximadamente, la primaria la terminó un año antes y la secundaria también la terminó un año antes, con lo cual a los 15 años él ya había terminado el nivel secundario y empezó a estudiar licenciatura en teología. Pero no tan solamente conforme con eso, estudió otra licenciatura en sociología. Y no tan solamente conforme con eso, estudió licenciatura en filosofía. Vale decir que a los 22 años Martin Luther tenía 3 títulos universitarios, una capacidad tremenda, una inteligencia tremenda, una sagacidad también tremenda, una lectura. Todos los títulos nos hablan de lo que su mirada que él tenía hacia Dios y hacia la sociedad. Vivía entonces en un mundo absolutamente hostil para su raza, totalmente relegada, totalmente postergada. Cuando salta, por así decir, esta historia, había una señora que se llamaba, en Estados Unidos, hasta aproximadamente esperen que me equivoqué y toqué esto. Ahí vuelve la paloma. Hasta los aproximadamente años 1950 y pico, es cuando él empieza se le encarga el pastoreo de una iglesia. Y esta frase que yo quise destacar es esa que un poco lo define, dice, si decimos con nuestras bocas que creemos en Dios, pero vivimos nuestras vidas como si nunca hubiese existido, es un peligro siempre existente que hay que confrontar en la iglesia. Y vale decir, nosotros nos tenemos que confrontar. Vivimos como si Dios no existiera en nuestra vida, en lo cotidiano,
Cuando salimos a la calle, cuando estamos a punto de dar un examen, cuando nos gusta un chico o una chica, lo ponemos en las manos de Dios. Ponemos todo eso cuando estamos por dar pasos fundamentales en nuestra vida. Los más cotidianos hasta oramos por nuestro jefe. Cuando tenemos que tener una reunión importante, por nuestro vecino que pone la música fuerte, a ver cómo podemos llegar a él y de alguna manera, por si esa situación es difícil, vivimos como si Dios no existiera. Entonces dice que eso tiene que confrontarnos diariamente a nosotros. Como cristiano, ¿vivo como si Dios no existiese? ¿O vivo como si Dios existiese y es real en mi vida? Ese es un ateísmo peligroso, él dice. Bueno, él saltó se plegó en Estados Unidos. Antes no podían convivir, los negros tenían que ir a escuelas distintas, o los afroamericanos tenían que ir a escuelas distintas, las personas tenían que ir a baños distintos, negros y blancos, y también en los medios de transporte tenían que sentarse en lugares distintos. Si subía, por ejemplo, el colectivo se iba llenando, los blancos de adelante hacia atrás, los negros de atrás hacia adelante. Cuando llegaban al tope, entonces, si subía un blanco, la persona afroamericana tenía que levantarse, dejarle el asiento al blanco e irse y quedarse parado. Así era la historia, aunque parezca, esto hace 60 años atrás en Estados Unidos. Miren, hoy decimos, esto es algo ridículo. No, era así. Entonces, una señora afroamericana estaba sentada, había llegado a esa instancia en donde ya tenía que dejarle el asiento y no se lo quiso dejar. Esa señora se llamaba Rosa Parks, Rosita. Entonces, Rosita Parks no le dejó el asiento, fue arrestada y entonces ahí se produjo, ante tal injusticia, que hoy nos parece una locura, se produjo entonces lo que tenía Martin Luther King, era que él decía que cuando había situaciones de injusticia, situaciones en contra de los derechos de las personas, derechos fundamentales en contra de Dios, él decía desobediencia civil pacífica. ¿Qué fue lo que hizo? Convocó a una huelga en donde las personas afroamericanas no iban a tomar los medios de transporte público y así la huelga se fue prolongando. Durante un mes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 385 días duró esa huelga. Bueno, y así hizo otras manifestaciones, siempre pacíficas, aunque hubo otros grupos que peligrosamente nacían, como los Panteras Negras, el Poder Negro y demás, que lo que sucedía era que ellos sí estaban de acuerdo con las violencias y los actos de violencia. Por esa situación y por esa huelga, Martin Luther King fue arrestado. 4 o 5 iglesias se le tiraron bombas incendiarias. Hubo gente apaleada, hubo gente reprimida por la policía. Era muy heavy, muy duro, entonces, apelar a un simple derecho que tenía que tener un ciudadano norteamericano y decir, miren, esto no corresponde. Entonces, y él decía esto... Y Martin Luther King decía, no podemos vivir nuestras creencias y hacer nuestros cultos sin que todos nuestros hermanos tengan los mismos derechos que otras personas. Y eso le conmovía el corazón a él. Es interesantísima la vida de esta persona. Se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a Martin Luther King, la persona más joven. Ahora ya le quitó ese logro, la niña esta, ahora no me acuerdo el nombre, que creo que tiene 15 o 16 años. Y después, lamentablemente, fue asesinado mientras estaba hablando con los recolectores de basura que estaban haciendo una huelga, y fue asesinado de un tiro en la garganta por un fanático racista. Esa es la vida de Martin Luther King, que reclamaba, y podríamos decir un ciudadano ilustre, ¿no? Pensaba en él como en otras personas que después vamos a hablar, ¿no? Vamos a leer lo que dice, hablar de esta ciudadanía que Dios nos ha provisto. En Filipenses 3, 18 al 21. Yo la tengo acá, es la Nueva Traducción Viviente, no sé si ustedes alcanzan a leerla. Preferí esta versión por ser más accesible a todos, ¿sí? El asunto es así, dice,
pues ya les dije varias veces y ahora les repito de nuevo, con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. En otra versión dice su Dios es el vientre o su Dios es su estómago. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal. El 20 dice, en cambio nosotros, y acá viene el versículo lema, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Dios bendiga su palabra. Fíjense algo interesante, el apóstol dice muchas veces, y no tan solamente, es decir, fue reiterada las veces que lo dijo, y esto también se repite en Efesios. Recuerden, no me acuerdo si era en un pasaje de Hechos, en donde el apóstol se despide con una imagen conmovedora de la iglesia de Éfeso, y él también con lágrimas en los ojos, es decir, el apóstol Pablo estaba absolutamente comprometido con el mensaje y tenía preocupaciones. Se habló, Carlos, acerca de los peligros. Una iglesia debe ser cuidadosa de los peligros. Y en definitiva, tenemos que ser cuidadosos. La iglesia somos nosotros, Cristo viviendo en nosotros como comunidad en donde realizamos proyectos para predicar el Evangelio de Cristo. Y para glorificar su nombre en definitiva. Entonces dice con lágrimas en los ojos. Entonces, y lo repetía en varias veces. Entonces dice, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y acá nos está diciendo, no era que se oponían al mensaje del Evangelio, como pasaba con los judíos que querían judaizar a los cristianos y que vuelvan a los viejos rituales, ¿no? Que ya en Cristo estaban ya perimidos, o por así habían terminado esos rituales para lograr la salvación. La salvación solamente por la fe en Cristo. Entonces, demuestra que son verdaderos enemigos de Cristo. Él estaba hablando de la conducta que estas personas tenían. No tenían los hábitos y las costumbres de los verdaderos cristianos. Con su conducta negaban la cruz de Cristo. Entonces, por eso decía que eran personas sensuales, que solamente lograban la satisfacción a través de sus sentidos, y entonces tenían ese apetito. Por eso él menciona ese apetito y se jactan de las cosas que hay en este mundo, cosas materiales nada más, no alimentaban su espíritu. Y también de las cosas vergonzosas que hacían, no tan solamente las practicaban, sino que se jactaban de ello. ¿Les recuerda algo de lo que pasa hoy en nuestra sociedad? Y solo piensan en la vida terrenal. Esas eran sus expectativas. Las expectativas de estas personas estaban solamente en lo que tiene que ver con esto, con lograr bienes materiales, con lograr un estatus económico, cierta posición, cierto nivel, cierto reconocimiento. Dios no existía. Algo de lo que dijo Martin Luther que decíamos, como si Dios no existiese. Y la pregunta es, ¿vivís así? Si sos cristiano, naciste quizás en una familia cristiana, ¿vivís de esta manera? ¿No te confrontás o te confrontás a ver cómo está siendo tu vida? Si realmente estás viviendo como si Dios existiese, con Cristo en el medio de tu corazón, respetando los principios de Cristo. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y aquí entonces empezamos. Donde vive el Señor Jesucristo. La palabra de Dios en Efesios 1:3 dice que nosotros somos, que a través de Cristo nos ha sentado en los lugares celestiales junto con Él y junto con el Padre. Esa es nuestra posición una vez que aceptamos a Cristo. Y la posición es, ahora lo voy a mencionar, es un derecho pero también una obligación de estar en ese lugar. ¿Qué significaba? La ciudad de Filipos era una colonia romana. ¿Qué significaba entonces y qué consecuencias tenía para las personas, ¿no? El ser ciudadano romano? Ser ciudadano romano implica... una colonia romana era una especie de Roma, pero que estaba en otro lugar. Y eso era por el reconocimiento del emperador a través de un decreto que decía,
este lugar, por cuestiones geopolíticas, sociopolíticas, porque tiene vínculos comerciales, va a ser una colonia. Entonces, todos los ciudadanos, respetando algunas diferencias, iban a ser ciudadanos romanos, es decir, que estaban bajo la órbita o el paraguas del derecho civil romano, que eran unos expertos estas personas, los romanos, en cuanto a derecho se refiere, porque desarrollaron lo que después se llamó las 12 tablas, en donde se compilaba todo el derecho antiguo y el nuevo derecho. Entonces, estaban bajo la órbita y eso le garantizaba un montón de derechos, valga la redundancia, que eran garantizados por el Estado. Lo mismo que ahora. Pero, y por eso el apóstol Pablo invocó ese derecho, el derecho romano, cuando fue azotado, fue juzgado y sentenciado sin tener un juicio previo. Y esto, fíjense, porque una de las fuentes del derecho civil nuestro y todo el derecho es el derecho romano. Y nadie puede ser juzgado sin haber tenido un juicio previo. Entonces el apóstol invocó ese derecho. Esto está establecido en el artículo 18, 19 de la Constitución Nacional. La ciudadanía se adquiría por distintas maneras. Una era el nacimiento de un matrimonio constituido legalmente, ¿no? El derecho a constituir un matrimonio era una de las garantías que tenía un ciudadano romano. También el derecho a comerciar, el derecho a sufragar, el derecho a ser ius honorum se llamaba, el derecho a ser funcionario público. Había otras maneras de adquirir la ciudadanía romana para entrar dentro de la órbita de ese derecho que garantizaba derechos y garantías o derechos y obligaciones. Por ejemplo, cuando se servía como soldado o se hacía un servicio específico al emperador, o también se podía adquirir por plata. ¿Recuerdan al soldado romano cuando le dije, vos sos ciudadano romano? Le dice a Pablo. A mí me costó un paquete de plata, una suma muy importante, le dijo. También se podía adquirir de esa manera. ¿Por qué? Porque había mucha gente que deseaba equiparar sus derechos, como lo quería Martin Luther King para los afroamericanos también. Bueno, eso es lo que dije acerca de las colonias romanas. En este caso, Filipos era una colonia romana y se podía decir que era una mini Roma, pero estaba allí en Filipos. Y bueno, estos son algunos de los derechos que hoy en día tenemos, ¿no? Como dijimos antes, los derechos son disposiciones que están garantizadas por el Estado y que nos permiten desarrollar nuestra vida con más comodidad. Derecho a la vida, derecho a la libertad, por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la salud. Esos son los derechos. Antiguamente en el otro Código Civil, antes de la Reforma, decía que la persona es una entidad susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Bueno, se dejó esa definición y no hay más definición de lo que es persona. Pero también el costo por tener esos derechos y que el Estado nos los garantice, derecho a la seguridad, que hoy anda flojita acá en la Argentina, bueno, y tantas cosas, es que tenemos que pagar impuestos para que el Estado nos garantice esos derechos. Trabajar, también el derecho, tenemos la obligación de defender a nuestra nación, la obligación de pagar los impuestos, como dije, la obligación de sufragar o del voto electoral y participar electoralmente para elegir a las autoridades, la obligación de promover la paz. Bueno, esto es un somero recuento de los derechos. Entonces, ¿por qué el Señor dijo esta frase? Rematando lo que decía Mateo capítulo 6, en el famoso, hermoso Sermón del Monte. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor nos dijo que debíamos hacer tesoros en los cielos, que debíamos buscar ser ciudadanos del cielo, pertenecer al reino de Dios.
¿Por qué? Porque el hombre de esa manera cuida lo más preciado que tiene, el hombre y la mujer, es el alma, su alma. La manera de cuidar nuestra alma, la manera de asegurar la vida eterna, la manera de tener una vida plena, una vida en donde nuestra alma encuentre satisfacción, es siendo ciudadano del cielo a través de Cristo. El Señor habló, y ¿se acuerdan cuando hizo la o contó la historia, quizás ficticia, quizás real, de aquel hombre que dice que acumulaba riqueza y dice, ¿dónde la voy a poner? Voy a poner mis granos en este granero, voy a almacenar más, y así le voy a decir, alma, repósate, quédate tranquilo, anda, reposá. Y el Señor le dijo, esta noche viene a buscar tu alma. Dice, ¿de qué te vale ganar todo el mundo si perdés tu alma? Entonces el Señor estaba preocupado, por así decir. Tal fue la preocupación del Señor que el cielo no lo pudo contener y vino a este mundo. Es como que el cielo explotó. Y el Señor nació sobrenaturalmente de una virgen para alcanzarte a vos y para trabajar en tu alma, para darte la vida eterna y para que tengas una vida plena, para que seas ciudadano del cielo, del reino de los cielos. Aparte de ser ciudadano argentino. Dice, acumulen para sí tesoros, no acumulen para sí tesoros en donde la polilla y el óxido lo carcomen, ni los ladrones lo pueden robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cómo se acumulan tesoros en el reino de los cielos, en ese país? El reino de los cielos. La primera cosa que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ahí acumulamos el primer tesoro, que es la salvación y la inscripción de nuestros nombres en el libro de la vida, ¿no? Y Jesús remarca en el capítulo 6 esa situación. Recordá, no ignores a Dios, no vivas como si Dios no existiese, porque eso te va a traer entonces la separación eterna de Dios. Eso te va a traer las consecuencias inmediatas aquí en la humanidad, aquí mientras estés viviendo, porque vivir sin Dios es vivir sin la orientación de Él, es vivir sin los principios de Él, es vivir sin la seguridad que Él te da de la vida eterna, sin la fortaleza que Él te da en las pruebas, sin herramientas fundamentales, como dijimos anteriormente, como es la oración, que permiten fortalecernos, sin la paz de Dios. Y ahora vamos a mencionar algunos de esos derechos que obtienen aquellas personas que aceptan ser ciudadanos del cielo. ¿Qué es el reino de Dios? Porque todos se estarán preguntando, ¿es un lugar? ¿Tengo que viajar a algún lugar? ¿Tengo que tomarme un avión? ¿Tengo que acceder al cohete de viajes interplanetarios que ofrece Elon Musk? ¿No? ¿Vieron cuánto salen? Creo que $300.000 para viajar y ni siquiera a otro lugar. Pero, ¿qué es? En realidad es el ámbito en donde Jesucristo tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y donde los principios de Jesucristo son respetados. El ámbito, dije, porque el ámbito es el alma de cada ser humano, donde están nuestras emociones y también donde están nuestros pensamientos, nuestra racionalidad. Dios entra sobrenaturalmente a vivir cuando nosotros le abrimos la puerta, como dice Apocalipsis, capítulo 2. Entonces, el modo de acceso, dijimos, a ser ciudadano romano, ¿cuál era? Uno de ellos era el nacimiento. Y acá el Señor en Juan 3:3, cuando habla con Nicodemo, lo explica. Mirá, si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Tenemos que nacer espiritualmente a través de Jesucristo. ¿Y yo por qué remarco esto? Esta es una reunión de enseñanza, pero también es una reunión de predicación. Si no tenés a Jesucristo en el corazón, no podés entrar en el reino de Dios. No podés tener los derechos que Dios te da. Y entre esos derechos está la vida eterna. Estás inscrito en el libro de la vida. Entonces, es urgente. Y no esperes a situaciones límites, como por ejemplo una enfermedad, un accidente, porque quizás no tengas oportunidad. No es un golpe bajo esto, ¿eh? No lo tomes como un golpe bajo. Necesitas
aceptar a Cristo como Salvador. Necesitas reconocer que haber vivido como si Dios no existiera. Necesitas también reconocer que sufriste las consecuencias inmediatas del pecado. Quizás por adicciones, quizás por insatisfacción, por depresión, por un montón de cosas. Por ansiedad, que te llevaron a hacer cosas equivocadas totalmente. Y necesitas reconocer eso, admitirlo y abrazar a Cristo como Salvador. Jesús comparó el reino de los cielos, ese país, con varias cosas, entre ellas con un campo sembrado de trigo. Dice que con el trigo creció una planta que es igual al trigo, que se llama cizaña. ¿Alguien la vio? Es igual casi. Pero bueno, cuando crece, pero después se diferencia. Pero al principio parece que son iguales. Y así pasa entre los cristianos. Quizás hay personas que vienen a la iglesia, que son, la verdad, parecen unas personas, trabajan, colaboran en los ministerios, pero cuidado, no son cristianos. Se autoperciben como cristianos. ¿Les suena esta palabra? Autopercepción, ¿no? Es muy común. Hay muchos que se autoperciben de distintas maneras. Y uno no es cristiano por autopercepción, ¿eh? No se es cristiano por haber nacido en una familia, por venir a la iglesia y practicar ciertos rituales, por poner cara de bueno y tener ciertas conductas en 1 o 2 días de la semana. Se llega a ser cristiano, se llega a ser ciudadano, confesando a Jesús como Salvador, aceptando entonces las normas de su reino, los principios de su reino y poniéndolos en práctica porque estamos absolutamente convencidos de que eso es beneficioso para nuestra vida, para los demás, los que tenemos alrededor y también para la eternidad. Eso nos da identidad. Cuando vos nacés en una familia, te pareces, te puedo decir, qué parecido a tu papá que sos, a tu mamá que sos. Hay cosas que, lástima, que se parecen a mí. Pero entonces decimos, tenemos una identidad, vamos adquiriendo una identidad. Entonces, acá vamos a enunciar los nuevos derechos que tenemos los cristianos y que la iglesia debería tener estos derechos. Y que debería apropiárselos y que debería festejar estas cosas, ¿no? Bueno, cuando nacemos entonces somos una nueva creación, una nueva criatura, entonces tenemos el derecho a la vida. Dios te da una segunda oportunidad. Qué bueno, ¿qué es eso? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si te equivocaste, si le erraste, metiste la pata, si tu vida es un desastre, Dios te da una segunda oportunidad. ¿No te parece fantástico esto? Que Dios te dé una segunda oportunidad en tu vida, que podés rehacer nuevamente tu vida, pero viviendo de acuerdo a los principios de Dios, el derecho a la nueva vida en Cristo Jesús. Pero dice que Dios comienza una transformación. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Y acá hay otra cosa, apagamos el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, no es únicamente la obra del Espíritu Santo en las iglesias pentecostales, donde ahí se ve el Espíritu Santo, donde rompen los bancos, saltan y ese tipo de cosas. Respeto a esos hermanos, no lo juzgo, pero me refiero, ¿esa es la obra del Espíritu Santo? ¿O la obra del Espíritu Santo tiene que ver con algo que Dios va realizando, trabajando en nuestra vida cotidianamente, diariamente? ¿Dejamos que el Espíritu Santo se apague o le avivamos el fuego? Por eso el apóstol Pablo decía, no apaguéis al Espíritu. Como cristianos, ¿qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? Entonces, y acá dice, su obra es una obra transformadora a través del Espíritu Santo. Es lo que dejó el Señor, subió a los cielos. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu los transforme. ¿Sos transformado por medio del Espíritu? ¿Dejás que la palabra de Dios a través del Espíritu te transforme o no te interesa? Yo me hice esta pregunta. ¿Pega la palabra de Dios? ¿Me pega? ¿Me hace mella? ¿Me da cachetazos de vez en cuando? ¿Me hace reír? ¿Me hace gozarme? Porque sin la palabra o me hace gozar una serie de Netflix más que eso. O lo que sea, Star Plus, no sé, tantos streaming que hay. O la palabra de Dios te pega y te llama y te convoca y te confronta y demás. Si no pasa nada, entonces creo que es el mejor triunfo del enemigo en esta tierra con los cristianos. No pasa nada. Nos confundimos con los demás.
Ya no tenemos la identidad. Dios quiere que tengas los hábitos, las costumbres, la manera de hablar, la manera de pensar de los ciudadanos del cielo. Eso es lo que quiere. Entonces tenemos derecho, por así decir, a la salud y a la educación. Dios quiere que tengamos hábitos saludables. Esos hábitos saludables tienen que ver con la salud espiritual de nuestra. Pero también el Espíritu Santo dice, nos guiará a toda verdad. La enseñanza, el derecho a la enseñanza espiritual también tenemos los cristianos. Si no lo estamos aprovechando y estamos dejando de lado muchas cosas, ¿no? Las obras, producto de la fe y acción de Cristo en nuestra vida. Ese es el derecho a la educación que Dios nos da, educación espiritual a través del Espíritu Santo. Si no lo aprovechamos, es como que la enseñanza es libre, gratuita, y no estamos aprovechando ese derecho que nosotros tenemos. Otra de las cosas, otro derecho que tenemos, que somos liberados del pecado. Si tenías hábitos que te avergonzaban, que te hicieron caer en tu vida, que produjeron fracasos espirituales, que produjeron también daño a otras personas, que te esclavizaron también, como puede ser, mencionábamos antes, algunas adicciones. Esas son las consecuencias mediatas y groseras del pecado y de la lejanía de Dios. Entonces Dios te está diciendo que tenés un derecho a la libertad en Cristo, ¿no? Lo que menciona en Juan 8:34. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Podés gozar de este derecho. Incluso como cristiano, a veces somos esclavizados de hábitos, de costumbres, de malos hábitos que podemos liberarnos a través de Cristo. Y por supuesto, el otro derecho es disfrutar de su amor, de su gracia, de su misericordia. Tenés derecho a ser amado. Tenés derecho a ser amado. ¿No te sentiste amado por tus padres, por tus progenitores? Quizás se descuidaron, quizás no fueron de lo mejor, quizás te castigaron. Qué bueno que está esto. Dios te da una oportunidad. Dice, una segunda oportunidad, nueva criatura. Podés nacer de nuevo, podés reconstruir tu vida. Pero también Dios te da el derecho a ser amado. A tener alguien en quien decir, quiero que me veas. Si hay una cosa fantástica que le pasa a los chicos es que cuando están en un acto, nuestros hijos quieren que estén en las cabezas de los padres y estamos todos mirando a ver qué hacen. Me acuerdo que entonces miran para, ay, me está mirando. Quiero que me veas. Un padre ausente es lo peor que puede haber. Entonces, Señor, quiero que me veas, quiero que te sientas orgulloso de mí. Porque me amás, entonces yo te devuelvo con amor esto. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Dice, tribulación, angustia, hambre, desnudez. Nada de eso dice. Ni la muerte, que es lo más doloroso, ¿no? Estamos acompañando a Ariel, nuestro yerno, por la muerte de su papá. No está bien, está mal, se peleaban todo el tiempo, pero se querían de una manera, y a mí me pasó lo mismo. Con mi viejo me peleaba, pero cuando no lo tenía dije, se fue mi mejor amigo. El tipo con el cual yo podía hablar y decirle, che, papá, ¿sabés qué pasa esto? ¿Sabés qué me pasa? Y podía tomar unos mates, conversar, y sus pausas, todavía tengo melancolía al recordarlo. Su ejemplo de irse a predicar el Evangelio porque sentía el llamado, todavía lo tengo. Entonces, eso de que nos esté mirando el Padre para nosotros ser aceptos en el amado es fantástico, porque te devuelve esa mirada de amor que siempre estamos necesitando para tener esa identidad. El nuevo ciudadano del reino de los cielos, y acá vienen las obligaciones, ojo, no es todo color de rosa, acá vienen nuestras obligaciones, dice que ser embajador. El embajador es alguien, esto está especificado en Efesios 2:18 y 2 Corintios 5:20. Somos embajadores de Cristo, decía el apóstol Pablo. El embajador es el representante de la autoridad suprema. En este caso, ¿quién es el representante nuestro como cristianos que somos ciudadanos del reino de los cielos? Y la iglesia es ciudadana del reino de los cielos, el Señor Jesucristo. Somos los representantes de Cristo en la tierra, en un lugar, en una tierra extraña. Porque la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Y acá yo me pregunto que nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, es como si lo dijera o si lo hiciera el Señor Jesucristo.
Vale decir que si hacemos o decimos o pensamos cosas equivocadas, estamos manchando el nombre de nuestro representado, el Señor Jesús. Qué privilegio, pero qué responsabilidad, ¿no?, que tenemos los cristianos de actuar de una manera prudente y de acuerdo a los principios de Dios, y en donde estemos, todo el tiempo interactuamos con personas, todo el tiempo nos ven, todo el tiempo podemos ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. La otra cosa que tenemos es un mensaje vital, tenemos que ser agentes de esperanza. No podemos entrar en la queja permanente. No podemos ser piqueteros espirituales, perdón el término, no es peyorativo para aquellos que a veces reclaman con una forma particular, ¿no?, cortando calles y demás, pero no quiero entrar en esos juicios. Pero no podemos ser piqueteros espirituales. No podemos ser piqueteros espirituales, ¿en qué sentido? Porque a veces decimos, esta economía, este ministro de Massa, que esto, que el otro, el que viene, y protestando todo el tiempo. Somos ciudadanos del cielo, tenemos otros principios, otras normas, otros hábitos, otro Señor, otras normas que gobiernan nuestra vida. No entres en esta queja. Mirá que yo he entrado en esa queja también, El primero Guillermo acá, Lo que me refiero es que también no entres en esa queja y no entres en la queja y no la traigas a la iglesia. Yo estoy cansado de escucharme a veces chusmear o criticar. Me cansé de mí mismo, he dicho. Porque a veces estamos, lo que hacen los otros, debería hacerse de esta manera, debería hacerse de otra. ¿Viste cómo esto? ¿Viste cómo...? No puede ser que en la iglesia seamos piqueteros y estemos todo el tiempo haciendo piquetes contra los hermanos, contra nosotros mismos, criticando al otro por su manera de actuar, criticando. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué no nos fijamos cómo estamos nosotros en las prácticas? De hecho, la murmuración fue castigada en el Antiguo Testamento. Cuando María y Aarón protestaron, María fue castigada por Dios, murmuró. Erradiquemos los piquetes espirituales que se manifiestan de las muchas maneras posibles. El ciudadano del reino de los cielos defiende los valores de su país practicándolos, ¿no? Y acá no hay otra manera, nosotros como iglesia queremos ser, la iglesia quiere tener ese estatus ciudadano del cielo, no podemos considerarnos cristianos, autopercibirnos cristianos y después tener una vida privada de que es cualquier cosa, maltratar a nuestra esposa, maltratar a nuestro esposo, criticarlo, etc. No podemos, es incoherente absolutamente. Entonces por eso está bueno confrontarse y decir, ¿soy un ateo o soy cristiano? Digo, hagámonos estas preguntas. ¿Cómo soy? ¿Me parezco más a un ateo porque en definitiva vivo una vida como hago lo que se me antoja? ¿O tengo cierto resquemor y digo, Señor, me parece que no estoy cumpliendo estas cosas? Juan 3:21 dice, el que practica la verdad se acerca a la luz para que veas claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Practica, el que practica la verdad. Entonces no es algo... Bueno, y acá voy a mencionar solamente 2 impedimentos para ser cristiano. Dice, es el que mencioné al principio en el versículo 18 del capítulo 3, y dice que él decía enemigos de la cruz de Cristo. Y acá hablamos de la práctica. Pero hay otras prácticas, hay muchos que quieren autopercibirse cristianos y pertenecer a la comunidad de fe cristiana y tienen estas prácticas. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No voy a hacer ningún tipo de aclaración ni exégesis de esto porque no lo amerita. Está especificado acá en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿te autopercibís cristiano? Y eso eran algunos de ustedes, dice. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me es lícito, dice otra versión, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, yo no dejaré que nada me domine. No podés ser ciudadano del cielo,
pertenecer a una comunidad de fe, ser embajador de Cristo, si tenés estas prácticas, encubiertas o no encubiertas, o las publicás y andás en ciertas marchas. Bueno, conclusión. El Señor dijo, mirá, no es de este mundo, la encontramos no son de este mundo. Por eso te pido que los cuides, los bendigas. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, tendría mis servidores que vendrían a ayudarme. Esa es la conversación que tuvo Jesús con Pilato. Entonces, y después habla y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Entonces te pido que los cuides, habla el Señor. Se estaba refiriendo a sus discípulos. Entonces tenemos una perspectiva absolutamente distinta a la de este mundo, los que somos ciudadanos del reino de los cielos. El sistema, no estamos metidos en el sistema. Entonces, es como dice Romanos 12:2, ¿no? Y dice, no te metas en el molde, no te metas en el sistema de este mundo, con sus pensamientos, con sus acciones y demás, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo que dice el Señor, no te metas en el sistema. El mundo es maravilloso, aprovechemos el mundo, ¿no? Pero no el sistema que gobierna este mundo, que es gobernado por el príncipe de este mundo, nuestro enemigo, el enemigo de la cruz de Cristo, que quiere que fallemos en lo cotidiano, que es honrar el nombre de Dios. No son de este mundo, dijo el Señor. Entonces, tenemos tesoros que... Perdonen, acá está. Nosotros estamos haciendo tesoros en este mundo. ¿Qué significa esto? Esto es las obras que vienen por la fe en Cristo. No es que los cristianos somos salvos por las obras, eso queda claro. Pero después de nuestra conversión debe haber frutos. El Señor lo recalcó esto en San Juan capítulo 15. Él dijo, para que llevéis fruto, para que llevéis más fruto y para que llevéis mucho fruto. 3 grados de fruto. Esto está bueno para un mensaje un día. Pero si en tu vida no hay frutos dignos de arrepentimiento, dignos de la fe en Cristo y dignos de la obra del Espíritu Santo, no sos cristiano. Es decir, entonces Él está diciendo... Tiene que haber frutos, debe haberlos en la vida de los cristianos. Esperen que no me anda el... acá está. Otra de las cosas es... Sigo pasando. Otra de las cosas es que tenemos armas que no son de este mundo. Hablamos de la oración, hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la comunión, la coinonía. Es importantísimo estar... lamento no haber estado el viernes con los hermanos. Los veía cómo algunos se divertían, cómo comían, bueno, y cómo también disfrutaban de la comunión. Tampoco... y eso es fundamental para nuestra vida. Esas son herramientas que nos permiten a nosotros, y como dijo Zacarías, ¿no? Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tenemos memoria. No tenemos la confianza en nuestro dinero, en nuestra capacidad económica, en nuestra capacidad intelectual de profesión. Lo que vale es la confianza y tener las herramientas y las armas que no son de este mundo, que son armas espirituales. Tenemos un poder que no es de este mundo, un poder sobrenatural en Cristo, el mismo poder que le levantó de la tumba, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Tenemos una paz que no es de este mundo. Estábamos tristes el otro día por la muerte de Raúl, nuestro consuegro, pero había una tranquilidad en el corazón de que él iba a estar en los brazos del que siempre amó, el Señor. Cuando falleció mi papá me pasó lo mismo. Sentía que decía, papá, estás en el lugar que siempre quisiste estar con tu Señor, a quien tanto quisiste, amaste y trataste de honrar toda la vida. Y entonces uno tenía cierta tranquilidad. Lo extraño todavía. Tengo 60 años y lo extraño. Pero tener esa confianza, esa paz es maravilloso. Y la paz es saberse cuidado, saberse gobernado por alguien que es ecuánime, que es justo, pero que también tiene el poder para ordenar las cosas. Eso es sentir paz en el corazón.
Y nosotros estamos así porque tenemos al Señor, no por una capacidad o mérito nuestro que haya en nuestra vida. ¿Te sentís así como iglesia? ¿Nos sentimos así como iglesia? ¿No? Que Cristo tiene el poder, tiene el control de todas las cosas, aunque parezca que todo está descontrolado. Y tenemos un hogar, el Señor nos prometió un hogar también, ¿no? Tenemos un hogar acá en la iglesia, porque el que no tuvo familia encuentra siempre un referente acá en la iglesia, o encuentra a alguien que lo abrace, encuentra un hermano, ¿no? Si no tuvo hermanos, encuentra un papá, encuentra una abuela, como Rosita, ¿no? Encuentra una mamá, un tío, un amigo, siempre un referente. No busques referentes y familia fuera de los hermanos de la iglesia. Quizás tengas alguna, pero siempre si no hay, no tenemos la base o no tenemos el mismo presidente, que vendría a ser Cristo, o el mismo rey, y estamos en problemas. Y bueno, nada, esta frase, no ser de este mundo, significa que tenemos un llamado, un propósito y un destino más alto, es decir, celestial. Este mundo y sus prioridades se esfuman, pero el que hace la voluntad del Señor vive para siempre. La verdad que cuando estaba preparando este mensaje surgieron algunas alternativas, me había olvidado que era este domingo, aunque tenía ideas que me habían surgido, y pensé en esto, en los derechos y obligaciones que tenemos, y que a veces reclamamos los derechos, reclamamos nuestros derechos, pero nos olvidamos de las obligaciones que tenemos por pertenecer y ser ciudadanos del cielo. Y la pregunta es a cada uno, siempre, no es que nos hacemos la pregunta, no podemos hacer la pregunta como comunidad de fe, si realmente estamos aprovechando los derechos que Dios nos da, ¿no? Y que por el cual nos cobija bajo ese paraguas de derechos espirituales, pero estamos cumpliendo con el deber y las obligaciones que Dios nos impone. Una respuesta la tiene cada uno de nosotros, individualmente y también como iglesia. Que el Señor los bendiga, que puedan disfrutar de este día y que realmente podamos pensar en estas cosas que nos ayudan a ser mejores ciudadanos, ¿no? Como fue nuestro hermano Martin Luther King.